¿Cuánto creen que le cabe de gasolina a esta camioneta? Le caben 136 litros, señores. Si eso lo multiplicamos por 18, que está la Premium, me da un aproximado de un poquito más de 2,400 pesos. Eso es un montón de gasolina. Lo bueno que esta camioneta tiene muy buen rendimiento de gasolina y siempre trato de mantener ese rendimiento pues al máximo, ¿no? Si tú sientes que tu auto o camioneta cada vez gasta más gasolina, no estás loco. Es probable que tengas razón y hoy te voy a decir por qué. Vamos a mirar varios puntos de cómo ahorrar gasolina y también vamos a ver las cosas que no debes de hacer para que tu camioneta no esté gastando más gasolina de lo que debe de gastar. Así que vamos a empezar con los puntos más populares, los más conocidos, los que ya todo el mundo conoce, pero al final voy a dejar los puntos que para mí son los más importantes, los puntos donde tú vas a tener un mejor rendimiento de gasolina, los puntos más importantes que no debes de olvidar y que siempre tienes que tener en cuenta para ahorrar gasolina. Así que no te vayas y te prometo que después de este video vas a ahorrar gasolina en tu vehículo. Y bueno amigos, pues para los que no me conocen, yo soy Galo Morales y en esta ocasión, pues como ya se dieron cuenta, pues vamos a hablar de ahorro de gasolina, ¿verdad? Este video me lo habían estado pidiendo varios suscriptores. En este video voy a tratar de abarcar todos los tips, todas las formas, todos los trucos, todos los secretos que hay para ahorrar gasolina. Algunos son mitos, algunos son ciertos, algunos ahorran muy poquita gasolina y otros ahorran bastante gasolina. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos directo a empezar con los puntos. Y vamos a empezar con un punto muy controversial, señores, que la gente siempre dice: oye, ¿le pongo gasolina premium o le pongo gasolina regular? Y bueno, señores, la respuesta es: si tu vehículo no requiere de gasolina premium, no le va a servir de nada que tú le pongas gasolina premium. Por lo tanto, si tú le pones premium, no vas a ahorrar gasolina. Pero lo que sí puede suceder en algunos vehículos es que vayas a tener un poquito mejor de rendimiento en tu motor, porque la gasolina premium permite que la computadora se ajuste, te avanza el tiempo y te da un poquito más de fuerza. En el caso de mi camioneta, con el solo hecho de echarle premium, esta camioneta podría darte hasta 11 caballos más de fuerza. Y pues aquí les voy a dejar una gráfica donde ustedes pueden ver lo que les estoy diciendo. No estoy hablando nada más a lo loco, hay estudios, se hacen pruebas con máquinas, con computadoras. En el caso de esta camioneta, pues sí te da más caballaje, te puede dar hasta 11 caballos más de fuerza. Y en el caso de esta camioneta, como sí te recomienda el fabricante que tú utilices gasolina premium, sí puedes ahorrar gasolina, o sea, te va a gastar menos gasolina, pero tú también tienes que tomar en cuenta el precio de la gasolina. Si te vas a ahorrar un 5% menos de gasolina, pero la gasolina te cuesta 10% más cara, pues entonces ahí tú ya vas a determinar, ¿no?, qué tanto te favorece a ti echarle gasolina premium. Pero la mayoría de los vehículos que son 4 cilindros, los comerciales, por ejemplo un Versa, no te va a servir de nada que le eches premium. Échale gasolina regular. Bueno, señores, pues ya saben que a mí me gusta mucho el desierto, así que pues me vine aquí al desierto a platicar con ustedes de esto, ¿verdad? Otra cosa que me han preguntado también es: oye, ¿sí es cierto que sirven estos artículos que venden en internet? Esos de que venden en eBay, esos que venden en China, de Alibaba o AliExpress, que te ahorran gasolina. No, señores, esas cosas no sirven. Ya hay muchos youtubers que lo han comprobado, han puesto esos aparatos, los han puesto esos que traen imancitos o que filtros o lo que usted quiera. Esas cosas no sirven, señores, para nada. Si ustedes quieren ahorrar gasolina, mejor revisen su filtro. Ese es otro de los puntos que ustedes tienen que checar. El filtro de aire es algo muy importante, que si ustedes traen el filtro de aire todo puerco, están obstruyendo la entrada de aire y la computadora no está leyendo bien la entrada del aire y no está entrando aire eficientemente en el motor. Entonces eso causa que la mezcla de la gasolina y el aire no sea la correcta y por lo tanto pues van a estar gastando más gasolina. Este punto que sigue sí se lo voy a recomendar yo lo he comprobado que sí sirve, sí van a ahorrar gasolina con esto y es algo que una de las compañías más grandes de mensajería de Estados Unidos pues de cierta manera lo ha aplicado, ¿no? Y esto es usar el Waze para evitar el tráfico. Por lo regular uno se va por la ruta que conoce y eso es lo que hace todo el mundo. Entonces ahí es cuando sucede el aglomeramiento de vehículos y es por eso que se ocasiona el tráfico. Entonces evitar el tráfico, señores, les va a ahorrar mucha gasolina. Tan es así
que la compañía UPS, una compañía de mensajería de Estados Unidos y de todo el mundo, introdujeron en el 2004 una aplicación propia de ellos para repartir los paquetes en los camiones de una manera más eficiente. Eficiente en el sentido de la gasolina. Ellos se concentraron más en ahorrar gasolina que en ahorrar tiempo. Y esto lo lograron evitando dar vuelta a la izquierda. ¿Y eso qué tiene que ver, dar vuelta a la izquierda? Bueno, acuérdense ustedes que cuando van a dar vuelta a la izquierda en un semáforo, tienes que esperarte mucho tiempo hasta que terminen de pasar todos los vehículos para poder lograr dar vuelta a la izquierda. A veces hasta nos toca 2 semáforos rojos para poder dar vuelta a la izquierda porque no alcanzamos a dar vuelta. Para cuando ya pasaron todos los vehículos, ya se puso amarillo y rojo, te quedas ahí, entonces es muy poco el avance. Entonces todo eso fue lo que esa compañía calculó y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a evitar dar vuelta a la izquierda. Así que les recomiendo que usen el Waze, una aplicación que los va a sacar del tráfico y los va a llevar por otras rutas alternas para que ahorren gasolina. Ok, siguiente punto. Otra cosa muy importante que yo les voy a recomendar: lleven un récord del consumo de gasolina de su vehículo. Si ustedes van a echar gasolina, yo a veces acostumbro a guardar el recibo de la gasolina, lo que eché, y ahí apunto cuántos kilómetros tiene mi odómetro. Después puedo ir yo sacando el cálculo. Cuando vuelvo a echar gasolina, veo cuántos kilómetros me dio ese tanque. Bueno, ¿y de qué les va a servir es llevar un récord? Porque se pueden dar cuenta ustedes cuando su vehículo de repente empieza a gastar gasolina. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que algo anda mal con el vehículo. Mucha gente no lleva este récord y de repente pues simplemente van y echan gasolina y echan gasolina. De repente dicen, oye, se me acabó muy rápido este tanque. ¿Me han de haber echado agua en la gasolinera? Pues no, señores, lo que sí pudo haber pasado es de que a lo mejor ustedes ya traen el filtro bien marrano, o que trae algún problema ustedes en su vehículo mecánicamente, o algo están haciendo mal. Entonces eso les va a ayudar a que detecten rápidamente cuando algo anda mal en su vehículo. Otra cosa que mucha gente no se da cuenta es que de repente ya traes un montón de cosas cargando en tu vehículo. Ese es otro punto que a mucha gente le falla. Cuando tú a veces traes una camioneta grande y no te das cuenta que vas acumulando cosas, a veces en la caja, o también en algunos carros le echan cosas en la cajuela, que dicen, no, pues aquí voy a traer la carriola del niño, que voy a traer esto, y van llenando de cosas que no ocupan traer en el carro. Todo ese peso acumulado, todo ese peso extra que no ocupas traer, te está ocasionando que gastes más gasolina. Y el siguiente punto también es un poquito controversial, pero yo les voy a dar mi punto de vista. Se trata del aire acondicionado. Unos dicen, apágalo y ahorras gasolina. No, pues que si no lo apagas y lo dejas encendido, que no hay problema porque los vehículos nuevos, la computadora ajusta todo y no sé qué. Bueno, el hecho es de que es una carga extra para el motor y obviamente esa energía tiene que salir de un lado y pues sale del combustible. Si ustedes van a estar aquí en la ciudad y no está haciendo mucho calor, yo les recomiendo que si apaguen el aire acondicionado. Se van a ahorrar entre un 10 y un 12% de combustible. Pero aquí es donde entra la confusión, porque cuando tú sales a la carretera ya no te conviene dejar las ventanas abajo, porque la resistencia que hace el aire en el vehículo a tener las ventanas abiertas, porque el aire se embolsa y hace un arrastre en el vehículo, ahí es donde ya se compensa el gasto del aire acondicionado o el arrastre de las que genera con las ventanas. Así que en carretera mejor cierren las ventanas y prendan el aire acondicionado, y va a ser el gasto, incluso hasta puede ser más eficiente tener las ventanas cerradas con el aire acondicionado. Ok, vamos al siguiente punto. El siguiente punto para ahorrar gasolina es que si tú vas a estar en algún lugar por más de un minuto, apaga el vehículo, porque les voy a decir cuánto gasta de gasolina su vehículo cuando está parado. Si tú dejas el vehículo encendido, en 10 minutos vas a gastar entre 300 mililitros y 600 mililitros. Estamos hablando de que es un bote de refresco, una lata que te gastas cada 10 minutos de estar parado. Esos son los vehículos pequeños. Una camioneta de estas sí te anda gastando más de medio litro por cada 10 minutos que estás parado. Es por eso que estos vehículos vienen con la tecnología de Auto Start Stop. ¿Qué significa esto? Que tú cuando llegas a un alto, a un semáforo, el vehículo se apaga solo. Esa tecnología ya te está ahorrando gasolina al tener el vehículo parado. Pues obviamente con el motor apagado pues no estás gastando gasolina, absolutamente nada. A mucha gente le enfada esa tecnología, no le gusta porque se apaga el carro y sienten cosas, te molesta a veces. Yo al principio, la verdad, honestamente, sí es cierto, cuando yo lo usé, pues por ejemplo aquí en mi ciudad los semáforos no duran tanto. A veces llegaba un semáforo y me paraba y a los 3 segundos se ponía verde, entonces ya le soltaba, y eso como que, no sé, te da cosa.
estar oyendo que tu vehículo se está apagando y prendiendo, apagando y prendiendo. Y dije yo, se me va a descomponer el arranque o se me va a bajar la pila o algo. Pero no, señores, estos vehículos están diseñados para eso, para apagarse y prenderse y no pasa nada. Estos vehículos traen un arranque más calotón que está diseñado para aguantar toda esa carrilla. Acostúmbrense a eso, porque yo al principio se lo apagué, se lo quité, se lo cancelé y no, o sea, al rato sentía que estaba desaprovechando esa tecnología. Sentía que le había dado una patada en las bolas a los ingenieros que se quemaron las pestañas haciendo esa tecnología. Cuando apagué esa tecnología, la verdad sentía que estaba gastando gasolina por gusto y pues no me sentía a gusto, se la volví a encender. Ya me acostumbré y pues ya estoy ahorrando gasolina. Ahora vamos al frente de la camioneta porque les voy a enseñar el siguiente punto y qué es lo que no deben de hacer. En uno de mis videos, una vez les comenté que yo había removido esta pieza de aquí, del vehículo, porque me gusta más cómo se ve la camioneta sin esta moldura, este spoiler, esta lengua, no sé cómo le digan ustedes, pero esta moldura lo que hace es que corta el aire de cierta manera, que lo saca por fuera de las llantas y eso hace que la camioneta sea más eficiente en carretera. Y pues yo me di cuenta que sí me quitaba como una milla por galón, que viene siendo como 1.6 kilómetros por galón. Entonces pues también decidí ponérsela otra vez. Se la dejé cuando yo tuve un choque y me arreglaron la camioneta de enfrente, me cambiaron todo el frente y le volvieron a poner esto, entonces ya decidí dejarla porque sí me di cuenta que pues estaba perdiendo una milla por galón. Ya en un tanque pues estás hablando de 36 millas que pierdes nomás porque quieres que se mire más perrona la camioneta. Y con esto les quiero decir que pues no le quiten piezas a sus vehículos, al contrario, quítenle las cosas que le ponen a veces, que traen unos racks arriba como para las maletas o para las bicicletas y esas cosas. Si no las van a estar ocupando, quiten todo eso del vehículo porque todo eso es un arrastre que genera resistencia al vehículo y pues hace que gaste más gasolina. Otro tip que les voy a dar es que si ustedes van a salir en la mañana cuando el vehículo está frío, por ejemplo cuando van a ir a dejar a los niños a la escuela, aprovechen para hacer otras cosas, no sé, recoger la tintorería, llegar al Oxxo por una cosa que ustedes tienen pendiente, porque el auto cuando está caliente, cuando tiene la temperatura adecuada, es más eficiente. Algunos vehículos tardan hasta 10 minutos en llegar a esta temperatura. Es recomendable hacer todos esos mandaditos de un solo viaje, que si vas a la escuela, te regresas, dejas que el vehículo se enfríe y luego vuelves a salir, entonces estás sacando el vehículo otra vez de su temperatura y lo estás usando a una temperatura que no es eficiente para el vehículo. Entonces también se recomienda que aprovechen una salida y hagan todos esos mandaditos pendientes que tienen. Entonces el siguiente punto que les voy a decir ahora es que siempre traigan su auto muy bien alineado, porque cuando traes un vehículo que no está alineado, estás también generando resistencia. Aparte de que están gastando sus llantas, ustedes cuando traen las llantas pues mal alineadas, esto quiere decir que las llantas pueden estar cerradas de enfrente, que esa es la peor resistencia que puede tener el vehículo y es donde les puede estar generando también un desgaste de las llantas y un gasto de combustible innecesario, solo por traer mal alineadas las llantas. Y también es importante que traigan su vehículo bien balanceado para que las ruedas giren pues adecuadamente y también no tengan un desgaste ahí de llantas. Y también el traer las llantas mal balanceadas, eso también genera un poquito de gasto innecesario de combustible, señores. Bueno, señores, pues ahora vamos a hablar de unos puntos para ahorrar gasolina en la carretera. Una forma de ahorrar gasolina en la carretera es usar el control de velocidad crucero. Cuando ustedes utilizan el control de velocidad crucero, pues el vehículo mantiene una velocidad constante. Cuando revolucionamos de más el vehículo es cuando gastamos gasolina diokis. Pues el mantener el vehículo a una velocidad constante te va a ahorrar gasolina. El siguiente punto es un punto que mucha gente de verdad que me sorprende que no conozcan. Si tú vas más rápido, vas a gastar más gasolina. Para que se den una idea de qué tanto más gastas cuando vas más rápido en tu vehículo, ir a una velocidad de 130 kilómetros te va a gastar 25% más que si vas a 110. Vean ustedes ahí, les voy a mostrar
ahí voy a 100 kilómetros por hora, ¿no? Y el rendimiento que me está dando. Vean ustedes en dónde está la barra. Me está dando ahí arriba de 20 millas por galón. Ustedes pues saquen el cálculo, o se lo voy a poner en la pantalla para que no batallen en cuánto viene siendo en litros, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, si voy a aumentar, ahí aumenté ya a 110. Ahí todavía sigue la barra arriba de 20. Pero conforme tú vas avanzando, conforme tú vas aumentando la velocidad, miren, ahí ya voy a 120 y va bajando la barra. Y aquí les voy a aprovechar para darles un tip cuando van ustedes en carretera. Muchas veces cuando vas en tu viaje de carretera, tiene bajadas y subidas. Cuando tú vas de bajada, trata de agarrar aviada, como decimos aquí en México. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a una velocidad, digamos, de 110 kilómetros por hora y sigue otra subida después de la bajada, aprovecha la gravedad de la bajada y puedes subir a lo mejor hasta 120, 125 kilómetros por hora para cuando tú llegues a la subida, pues no tengas que fondear el acelerador y aumentes las revoluciones del vehículo, y es cuando vas a gastar gasolina. Si tu vehículo cuenta con una pantalla donde puedes ir leyendo tú el rendimiento de gasolina, yo te recomiendo que lo traigas siempre activado, que siempre traigas esa pantalla ahí para que vayas viendo el rendimiento de tu vehículo. Y bueno amigos, pues en el siguiente punto vamos a englobar todo lo que es el mantenimiento del vehículo. Ustedes pueden llevar el vehículo al mecánico para que revise el sensor de oxígeno, el sensor de la masa de flujo de aire. Unas bujías ya viejas causan que el vehículo gaste más gasolina. Y aquí les va una que a lo mejor ustedes no creían que afectara el rendimiento de gasolina, sin embargo afecta y bastante. Yo lo he comprobado. El aceite del motor, señores. Si ustedes no traen el aceite correcto de su vehículo, podrían estar gastando más gasolina de la que deben de gastar. Yo ya tengo un tiempo usando un aceite que me recomendó un amigo ingeniero, mi amigo Jesús Salas, que trabaja en Honeywell. ¿Qué onda, compa? Un saludo, muchas gracias por recomendarme este aceite que está bien perrón. Cuando yo le puse este aceite que me recomendó mi amigo a esta camioneta, yo noté un rendimiento casi de 2 millas más por galón, aunque ustedes no lo crean. Y aquí me quedó un litro, miren, de la última vez que compré una caja, cuando hice el cambio de aceite para este vehículo. Este es el aceite que les digo, se llama Schaeffer's Oil. Aquí dice que esta compañía existe desde 1839. Si no tienes manera de comprar este aceite, pues por lo menos ponle el que te está pidiendo el fabricante. Muchas veces el fabricante te pide que le pongas aceite sintético y la gente no hace caso y le pone aceite del convencional, y pues eso también te va a ocasionar que gastes un poquito más de gasolina. Y antes de dejar los puntos de mantenimiento del vehículo, se me estaba olvidando la limpieza de los inyectores, señores. También es importante que traigan sus inyectores limpios. Y el siguiente punto, pues obviamente es uno de los importantes, uno de los que sí pueden ser notorios en el ahorro de combustible: la presión de aire en las llantas, señores. Si ustedes traen mal la presión del aire de las llantas, ustedes van a estar también gastando más combustible. Con solamente 5 libras o menos, entre 4 y 5 libras que traigan menos de aire en sus llantas, ustedes pueden estar gastando de 2 a 3 millas más por galón. Entonces es muy importante que siempre traigan las llantas con el aire que indica. Muchas veces está aquí en la puerta, abren la puerta y en el marco de la puerta ahí les dice cuánto deben de traer de presión de aire. Si no lo encuentran ahí, pues busquen en el manual de usuario, pero pongan la presión de aire que indica el vehículo, no lo de las llantas. Las llantas por lo regular siempre les van a indicar una presión más alta, o sea, la presión que soporta esa llanta, y esa no es la presión que deben de traer en su vehículo. Y ya que estamos hablando de la presión de las llantas, también, señores, hay personas que cuando van a hacer un cambio de llanta de su vehículo, pues le quieren poner una llanta más bonita, ¿no? Acá más taconudas, sobre todo en las camionetas. Pero también me ha tocado ver que en vehículos que no son ni siquiera 4x4 ni nada, pues ya la gente le quiere meter una llanta más grandecita, más taconuda, ¿no? Muchas veces algunas llantas son más pesadas, y cuando tú metes una llanta pues más taconuda,
Acuérdense que tengo un video de donde hablo de las llantas, y cuando tú metes una llanta más grande, más taconuda, te va a generar un gasto de combustible más alto. Así que siempre utilicen el tamaño y el tipo de llanta que recomienda el fabricante. También está en el manual de usuario. Este punto aplica nada más a las camionetas, sobre todo en Estados Unidos, que manejan mucho en el freeway. A mí me tocaba ver antes más que ahora, veía a los pickups con la tapadera abierta. Y yo decía, bueno, ¿y esos vatos por qué tienen la tapadera abierta? ¿Se les quedó así o qué? No, pues resulta que en algún momento se dijo que cuando tú utilizabas la puerta abierta de la caja, pues desembolsabas el aire, ¿no? Y gastabas menos gasolina. Pero ahora estos vehículos nuevos, por ejemplo esta camioneta, la tapadera, la forma de atrás ya es más ancha y trae una especie como de aleroncito ahí. Se ha comprobado ya que tener la tapadera cerrada es más eficiente que dejarla abierta. Y ahora las camionetas ya se diseñan para que no gasten gasolina cuando tengan la tapadera cerrada. De hecho son más eficientes, así que si tienen camionetas nuevas, yo les recomiendo que traigan la tapadera cerrada. Las gasolineras aman a las Cherokees. ¿Por qué? Porque gastan un montón de gasolina. Y este es otro consejo que yo también lo doy porque yo lo viví, yo lo probé y es cierto. Si quieren ahorrar gasolina en una Cherokee o en otro vehículo, y de lo que estoy hablando, señores, es de quitar el abanico mecánico y ponerle uno eléctrico. Así es, eso también les va a ahorrar entre un 5% y 10% de gasolina. También les va a dar más fuerza en el motor. El motor va a quedar más ligerito y va a tener más caballos de fuerza. Eso yo lo hice en mi juventud cuando andaba de cheroquero. Se siente la camioneta ligerita cuando le quitas el abanico mecánico. Cuando le quitas el abanico mecánico, le pones uno eléctrico, se nota mucho en el ahorro de combustible. Y bueno, señores, pues ya casi estamos por concluir este video. Ya estamos llegando a los puntos más importantes de este video. Una de las cosas que sí realmente les van a ayudar a ahorrar combustible es la reprogramación de la computadora. Si a ustedes les importa realmente ahorrar gasolina, yo les recomiendo altamente que reprogramen la computadora, o como dicen, remapear la computadora. En algunas partes de México le dicen remapeo de computadora. El fabricante programa la computadora de cierta manera para que su vehículo pues tenga un rendimiento óptimo entre ahorro de gasolina y rendimiento, o sea, y el desarrollo, el performance del vehículo. Entonces ellos encuentran un balance entre fuerza y ahorro. Si ustedes quieren mover esa balanza más hacia el ahorro de combustible, fácilmente les pueden reprogramar para que su vehículo ahorre más gasolina. Obviamente que a lo mejor sacrifican un poquito de fuerza, van a perder a lo mejor un poquito de caballos de fuerza, un poquito de torque, pero pues van a ahorrar gasolina y a la larga pues eso pues se va a ver reflejado en su bolsillo. Y ahora vamos a llegar al punto, al último punto, al punto que más les va a afectar en el ahorro de gasolina, y ese es el manejo, señores. Ajá, ya lo sabían, ¿verdad? Sabían que lo estaba dejando para lo último. Pues en efecto, señores, lo que más va a afectar en el consumo de combustible va a ser su forma de manejar. Aparte de ustedes manejar bruscamente, también están haciendo desgaste de llantas, desgaste de balatas y desgaste de todo por manejar muy bruscamente, salir violentamente de los altos y frenar también bruscamente. Eso afecta mucho al consumo de combustible. Una persona que es terrible para manejar podría gastar hasta 50% más gasolina que una persona que cuida el rendimiento de la gasolina en el manejo. Así es. Una vez una persona me dijo, mira, haz de cuenta que entre tu pie y el pedal hay un huevo. Entonces no lo debes de quebrar. Así que así vas a pisar el pedal despacito. Vas a acelerar despacito y vas a frenar también despacio, porque también si estás frenando muy brusco, también estás gastando más gasolina de la que debes. En los vehículos ya muy avanzados, por ejemplo en el BMW X6 me tocó manejar una vez, ya traen en la pantalla ahí, ya traen un modo de manejo que es para ahorrar gasolina, se llama Eco Drive o algo así. Y ahí te va marcando, o sea, te va calificando cada vez que manejas, cada vez que sales a manejar, te va diciendo, ok, tu aceleración
y tu frenado la estás regando mucho, del 1 al 10 es 4, o sea, estás frenando mucho. Y ahí te va calificando. De cierta manera como que te va enseñando a manejar correctamente. Así que amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo nuevo y apliquen estos puntos, señores. Aparte de que van a ahorrar gasolina, también mantienen al vehículo en óptimas condiciones. Las llantas, van a cuidar las llantas, las balatas y todas las piezas del vehículo. Cuando ustedes manejan correctamente, van a durar más tiempo. Cuando ustedes manejan bruscamente, pues ponen en estrés a todo el vehículo y obviamente se va desgastando todo más rápido. Así que hay que manejar como viejitos, hombre, no pasa nada. Cuando se ocupa pisarle la pata allá en las lomas, hay que pisarle, pero aquí hay que cuidar el carro. Así que ahí nos vamos a estar guachando.